Saludos estudiantes. En la actividad orientadora número 3 de farmacología abordaremos la farmacología de los receptores y de la neurotransmisión autonómica. Al finalizar la actividad, serán capaces de identificar los pasos básicos de la neurotransmisión autonómica, ejemplificar la utilidad terapéutica de los fármacos que actúan en la neurotransmisión autonómica, describir las características de sustancias agonistas y antagonistas, y ejemplificar los tipos de antagonismo. En la semana anterior estudiamos los procesos a los que están sometidos los fármacos en el organismo: absorción, distribución, metabolismo y excreción, de gran importancia para determinar la velocidad de inicio de la acción de un fármaco, la intensidad y la duración de su efecto. Estos procesos pueden ser modificados por múltiples factores que debemos tener en cuenta cuando prescribimos un medicamento. Desde el punto de vista anatómico, el sistema nervioso se divide en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico, constituido por neuronas que entran o salen del sistema nervioso central. La porción eferente del sistema nervioso periférico se divide en dos porciones funcionales: el sistema nervioso somático y el sistema nervioso autónomo. Este último consta de dos grandes divisiones morfológicas: el sistema nervioso simpático y el parasimpático. La mayoría de los órganos reciben inervación simpática y parasimpática, cuya activación suele ocasionar efectos contrarios. Desde el punto de vista farmacológico presenta gran interés la porción eferente del sistema nervioso autónomo, porque los fármacos que modifican sus funciones actúan sobre este. El sistema nervioso simpático tiene los cuerpos celulares en las astas laterales de los segmentos torácicos y lumbares desde D1 hasta L3. Las fibras preganglionares son cortas y el ganglio se encuentra alejado del órgano efector. La fibra postganglionar es larga y se encamina hacia los diferentes sitios donde actúa el sistema simpático. La noradrenalina es el neurotransmisor de la mayoría de las fibras simpáticas postganglionares, que interactúan con receptores alfa, beta y dopaminérgicos localizados en los órganos efectores. En el sistema nervioso parasimpático, las neuronas provienen de los pares craneales 3, 7, 9 y 10 y los segmentos S2, S3, S4 de la médula sacra. A diferencia del sistema simpático, posee generalmente largas fibras preganglionares. Los ganglios están próximos o dentro del mismo órgano efector y las fibras postganglionares son cortas. La acetilcolina es el neurotransmisor de las fibras pre- y postganglionares, que interactúan con los receptores muscarínicos y nicotínicos en los órganos efectores. Varias investigaciones han permitido comprender todos los pasos involucrados en la neurotransmisión autonómica. En general, estos pasos son similares para el simpático y el parasimpático, y lo que varía son los neurotransmisores. Así tenemos la biosíntesis del neurotransmisor, almacenamiento, liberación, acción en receptores específicos y la inactivación. Su conocimiento nos permitirá comprender la utilidad terapéutica de varios medicamentos que modifican las funciones del sistema nervioso autónomo. La síntesis del neurotransmisor en el sistema simpático comienza con la hidroxilación del aminoácido tirosina, catalizada por la tirosina hidroxilasa, y se considera el paso limitante de la síntesis. Esta enzima es bastante selectiva, a diferencia de las otras que intervienen en este proceso. La dopa obtenida es transformada en dopamina por acción de la enzima dopa descarboxilasa,
reacción que también ocurre en el citoplasma de la neurona adrenérgica. La enzima dopamina beta hidroxilasa convierte a la dopamina en noradrenalina en el interior de las vesículas sinápticas. Y finalmente, esta última puede metilarse para formar adrenalina por acción de la feniletanolamina N-metiltransferasa. Las catecolaminas sintetizadas se almacenan en vesículas formando un complejo con el ATP y con proteínas denominadas cromograninas. La liberación al espacio sináptico se lleva a cabo a través de un proceso de exocitosis dependiente de calcio. Pueden liberarse también por un proceso que es independiente del calcio y consiste en el desplazamiento de sus lugares de depósito por las aminas simpático-miméticas de acción indirecta y que se conoce como liberación inducida por drogas. Una vez liberados, la acción en sus receptores debe ser breve, precisa y localizada, lo que se garantiza por los mecanismos de inactivación como la recaptación e inactivación enzimática. La recaptación 1 o intraneuronal es un transporte activo dependiente de sodio que remueve el neurotransmisor hacia el interior de la neurona. La recaptación 2 o extraneuronal remueve el neurotransmisor hacia el interior del órgano efector. Ambos pueden ser bloqueados por fármacos. La inactivación enzimática se debe a la acción de las enzimas monoaminoxidasa, MAO, y catecol-ortometiltransferasa, COM. La primera está presente sobre todo en neuronas noradrenérgicas, mientras que la COM se encuentra en tejido neuronal y no neuronal. Como señalamos al inicio, el sistema nervioso autónomo es de gran interés desde el punto de vista farmacológico. Muchas sustancias modifican sus funciones y son de utilidad terapéutica como la L-Dopa, medicamento empleado en el tratamiento de la enfermedad de Parkinson, la que se manifiesta por movimientos involuntarios y trastornos del tono muscular, motivados por un déficit de dopamina en las vías nigroestriatales. Sin embargo, no es posible administrar dopamina porque no atraviesa la barrera hematoencefálica. La L-Dopa es capaz de atravesar esta barrera y por acción de la dopa descarboxilasa transformarse en dopamina. De esta forma, eleva sus niveles y permite controlar los síntomas descritos. La alfa-metil-dopa, considerada el antihipertensivo de elección para tratar la hipertensión arterial durante el embarazo, puede ser captada por la neurona adrenérgica, donde constituirá un sustrato de la enzima dopa descarboxilasa, que la transforma en alfa-metil-dopamina. Más tarde, por acción de la dopamina beta hidroxilasa, es convertida en alfa-metil-noradrenalina y actúa como un falso neurotransmisor a nivel de receptores alfa-2 posinápticos, inhibitorios de la liberación de noradrenalina en el sistema nervioso central. Como consecuencia, disminuye la frecuencia cardíaca y la tensión arterial. Varios medicamentos pueden tener acciones en otros pasos de la neurotransmisión autonómica. Es el caso de la reserpina, que bloquea el transporte de noradrenalina a la vesícula de almacenamiento. Hace que las terminaciones nerviosas agoten sus depósitos de noradrenalina. Disminuye la actividad del sistema nervioso simpático y se reduce la tensión arterial, por lo que durante muchos años se ha utilizado como antihipertensivo. Sin embargo, su uso ha disminuido considerablemente, motivado por los efectos adversos que posee, relacionados con la depresión que provoca de otros neurotransmisores como dopamina y serotonina. La anfetamina es una amina simpático-mimética usada por su acción estimulante del sistema nervioso central. Como consecuencia de este efecto, tiene acciones sobre el rendimiento físico y el estado de ánimo, lo que ha provocado su abuso en numerosas circunstancias. La teofilina es capaz de bloquear la recaptación 2 extraneuronal de catecolaminas, lo que puede provocar un incremento de noradrenalina en los receptores beta 2 del músculo liso bronquial.
y contribuir al efecto broncodilatador de este fármaco. La selegilina o deprenil es un inhibidor selectivo de la isoenzima MAO-B. Disminuye la degradación enzimática de la dopamina en el sistema nervioso central y es de gran utilidad junto a la L-Dopa en el tratamiento de la enfermedad de Parkinson. La acetilcolina es sintetizada en la terminación nerviosa colinérgica a partir de la colina y la acetil-CoA por acción de la enzima colinoacetilasa. Se almacena en vesículas sinápticas a concentraciones elevadas. Se libera por exocitosis mediada por el calcio, al igual que el neurotransmisor en el sistema simpático. Actúa sobre receptores muscarínicos y nicotínicos y es inactivada por acción de las enzimas acetilcolinesterasa y pseudocolinesterasa. La primera es relativamente específica para la acetilcolina y responsable de la hidrólisis rápida en las sinapsis colinérgicas. Por su parte, la pseudocolinesterasa es relativamente poco selectiva y se encuentra en plasma y muchos tejidos. Se encarga de metabolizar otros ésteres de la colina como la succinilcolina. Los anticolinesterásicos son aquellos fármacos capaces de inhibir a la colinesterasa y favorecer la transmisión colinérgica. Han demostrado ser eficaces en enfermedades como el glaucoma, donde logra reducir la tensión intraocular, mejorando los síntomas y signos de la misma. En el hilio paralítico, al aumentar las concentraciones de acetilcolina en receptores muscarínicos del músculo liso intestinal, provoca un incremento de la actividad peristáltica y alivio de la distensión abdominal. En la miastenia grave, trastorno autoinmune caracterizado por un defecto en la transmisión neuromuscular y que se manifiesta por debilidad muscular y fatiga, produce un aumento significativo de acetilcolina, se estimula la transmisión sináptica y mejoran los síntomas de la enfermedad. Recordemos que uno de los mecanismos fundamentales de acción de los medicamentos es a través de la interacción con un receptor. Se han propuesto varios conceptos para definirlo, pero se acepta que son moléculas con las que un fármaco debe interactuar selectivamente para generar una modificación constante y específica de la función celular. Los receptores son generalmente de naturaleza proteica, aunque otras macromoléculas como los ácidos nucleicos pueden comportarse como receptores de fármacos. Sucede con los receptores para medicamentos antitumorales y antimicrobianos. Basados en la naturaleza de la interacción fármaco-receptor y en la estructura molecular, podemos distinguir 4 tipos de receptores o familias. Los canales iónicos controlados por ligandos que se conocen también como receptores ionotrópicos, en los que el acoplamiento es directo, los efectos aparecen en milisegundos y el receptor nicotínico es un ejemplo. Los receptores acoplados a proteínas G o metabotrópicos son la familia más numerosa y comprenden receptores de muchas hormonas y transmisores lentos como el receptor de acetilcolina. Los receptores con actividad enzimática constituyen un grupo extenso y heterogéneo que corresponden a mediadores proteicos, contienen un dominio intracelular de tipo enzimático con actividad de proteína quinasa o guanilato ciclasa e incluyen receptores de insulina, citoquinas y factores de crecimiento. Su activación genera efectos que aparecen inmediatamente o tardíos que suelen ser de duración prolongada. Los receptores nucleares regulan la transcripción génica, el acoplamiento es a través del ADN, engloba receptores de hormonas esteroideas, tiroideas, vitamina D y sus efectos son tardíos y de duración prolongada. Para que un fármaco produzca un efecto biológico necesita reunir 2 propiedades fundamentales:
La capacidad que posee un fármaco de unirse al receptor y formar el complejo fármaco-receptor se conoce como afinidad. La capacidad que tienen una vez que se han unido al receptor de generar un estímulo y desencadenar una respuesta o efecto farmacológico es la actividad intrínseca. Los fármacos que poseen afinidad y actividad intrínseca son los agonistas, mientras que aquellos que tienen afinidad pero carecen de actividad intrínseca son los antagonistas, debido a que bloquean los efectos normalmente inducidos por el agonista. Los agonistas dan lugar al inicio de una respuesta, mientras que los antagonistas simplemente ocupan el receptor. El antagonismo es la interferencia de la acción de una sustancia química mediante la acción de otra y tiene una importancia extraordinaria en el campo de la farmacología. El antagonismo químico se produce como resultado de una reacción química entre dos sustancias, lo que origina la pérdida del efecto farmacológico o tóxico de la sustancia, y es el que se produce cuando utilizamos sulfato de protamina con carga electropositiva en el tratamiento de las hemorragias graves causadas por el anticoagulante heparina con carga electronegativa. El antagonismo fisiológico se produce cuando dos agonistas actuando sobre receptores diferentes ocasionan efectos opuestos. Sucede cuando sustancias como la noradrenalina, que es un agonista, provoca relajación del músculo liso bronquial al actuar en receptores beta 2, mientras que la acetilcolina, que también es agonista, causa broncoconstricción al interactuar en receptores muscarínicos M3. Por otro lado, el antagonismo farmacológico puede ser no competitivo y competitivo. Este puede ser reversible cuando se puede lograr desplazar el antagonista aumentando la concentración del agonista, e irreversible debido a la formación de enlaces covalentes que hacen estable el complejo fármaco-receptor y no puede lograrse el desplazamiento del antagonista aumentando las concentraciones del agonista. Las aplicaciones terapéuticas de agonistas y antagonistas adrenérgicos y colinérgicos son el mejor ejemplo del antagonismo farmacológico competitivo reversible, el bloqueo irreversible de receptores alfa 1 y alfa 2 por la fenoxibenzamina de utilidad en el tratamiento del feocromocitoma es el ejemplo del antagonismo farmacológico competitivo y reversible. Los receptores farmacológicos se pueden clasificar en receptores adrenérgicos, purinérgicos, colinérgicos, receptores para hormonas, receptores de autacoides, receptores para neurotransmisores centrales y receptores para opioides, entre otros. Por su importancia, estudiaremos los receptores adrenérgicos y colinérgicos. Los receptores adrenérgicos pueden ser receptores alfa, alfa 1 y alfa 2, receptores beta, beta 1 y beta 2, y receptores dopaminérgicos D1, D2, D3, D4 y D5. Los receptores colinérgicos pueden ser muscarínicos, M1, M2 y M3, y nicotínicos, musculares y neurales. Múltiples ejemplos ponen de manifiesto la importancia clínica de la teoría de receptores. Así tenemos que el salbutamol es un agonista selectivo de receptores beta 2 del músculo liso bronquial
que causa broncodilatación y mejora la disnea. La pilocarpina es un agonista de receptores muscarínicos M3 que produce contracción del esfínter pupilar y de los músculos ciliares. De esta forma reduce la tensión intraocular que se encuentra elevada en los pacientes con glaucoma. El atenolol es un antagonista de receptores beta 1 del músculo cardíaco, lo que se traduce en una disminución de la fuerza de contracción y la frecuencia cardíaca, de gran utilidad en la hipertensión arterial. El bromuro de ipratropio es un antagonista de receptores muscarínicos M3 en el músculo liso bronquial que provoca broncodilatación y mejora los síntomas secundarios a la obstrucción bronquial en pacientes con bronquitis crónica. Al concluir esta actividad orientadora, podemos arribar a las siguientes conclusiones. Los pasos básicos de la neurotransmisión autonómica son la síntesis, el almacenamiento, la liberación, la interacción con receptores específicos y la inactivación del neurotransmisor. Los fármacos que afectan los pasos básicos de la neurotransmisión adrenérgica y colinérgica poseen utilidad terapéutica en diversas afecciones. Se distinguen 4 tipos de receptores fisiológicos, que son receptores acoplados a canales iónicos, receptores acoplados a proteína G, receptores ligados a enzimas y receptores que regulan la transcripción de genes. Los fármacos agonistas poseen afinidad y actividad intrínseca, mientras que los antagonistas poseen solo afinidad. El antagonismo puede ser químico, fisiológico y farmacológico. Este último reviste la mayor importancia desde el punto de vista clínico. La clasificación de receptores farmacológicos constituye una base útil para resumir los efectos de los fármacos y sus consecuencias en el organismo, lo que favorece el uso racional de los medicamentos. Este tema lo puedes revisar en el libro de texto básico de la asignatura Farmacología General. Como bibliografía complementaria te recomendamos el texto Velázquez, Farmacología Básica y Clínica. No olvides revisar otros materiales que se orientan en la guía de estudio del tema y se encuentran en el CD de la asignatura. En la próxima actividad orientadora estudiaremos las diferentes sustancias que actúan en nuestro organismo como mediadores químicos y la utilidad terapéutica de los fármacos relacionados con estos al inhibir la síntesis, interactuar con los receptores específicos o interferir en la degradación de cada mediador.